Amigos televidentes, este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y una vez más está conmigo mi hija María Gabriela, a quien le doy la bienvenida. Mi hija, bienvenida. Muchísimas gracias, papi. Recordarles, como siempre, la página en Facebook, que es Ministerios Ven Señor Jesús Oficial. Ahí los estamos esperando para que estemos en contacto y ustedes puedan darnos ideas, temas, que ustedes tengan inquietudes, preguntas, para nosotros poder aquí comentarlas, ¿verdad? Para nosotros es muy importante esta interacción que vamos a tener por las redes sociales y aprovecho para agradecerles la bendición de que en la calle nos paran, nos bendicen por lo que el programa está haciendo de edificación para ustedes, y créanme, es una satisfacción muy grande poder tener este contacto con ustedes. Amén. Bueno, hace unos programas, la semana pasada, platicábamos un poquito de la falta de liderazgo, ¿verdad? Platicábamos de que no hay líderes y lastimosamente los líderes que hay no están influenciando en nada. O sea que sí hay líderes, correcto, exactamente. Pero los líderes están siendo trastocados, están siendo torcidos. Lastimosamente no nos transmiten nada positivo, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber qué pasa con estos líderes. Hablamos de presidentes, hablemos pastores. Los que ejercen cosa pública, liderazgo espiritual. Papás incluso, ¿verdad? Que son líderes. O incluso hay jóvenes a los que ponen al frente de una organización, de mira, vas a estar al frente de este grupo de jóvenes para un proyecto social, para la iglesia, para lo que sea. Y lastimosamente no están siendo líderes positivos, ¿verdad? Están siendo líderes negativos. Vemos países que sus presidentes ya dicen, ¿saben qué? Ya legalicemos todo el Congreso, legalicemos el aborto, drogas, el homosexualismo, que se haga todo, ¿verdad? Ya todo es válido. Y contradicen completamente la palabra, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber qué pasa con estos líderes, es decir, van a tener... se les va a juzgar de una forma diferente, ahí sí que van a pasar los problemas que va a pasar la gente que al final ha desobedecido al Señor y no le buscó y no. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, la pregunta realmente requiere una respuesta muy profunda y voy a ver cómo puedo explicártelo sin causar en los televidentes que quizá no han estado con nosotros en estudios doctrinales algún tipo de pensamiento que no sea el que está en la Escritura. Claro. Pero yo te voy a decir una cosa, mija. Dios le entregó al hombre el planeta Tierra. Sí. Es decir, Dios le dio al hombre, al ser humano, la hegemonía y el gobierno sobre los reinos de la tierra, sobre el reino mineral, vegetal, protista, fungi, el que sea. Dios le dio al hombre la potestad de poder transformar, de poder descubrir, inventar, de poder transformar todo lo que encontraba en la naturaleza. Lamentablemente, el hombre fue trastocado por el pecado. Entonces, si el hombre no tiene la regeneración del Espíritu Santo, si no está viviendo en los principios de la palabra de Dios, si no está teniendo contacto con su Creador a través de Jesucristo, entonces todo lo que el hombre haga tendrá un problema, tiene la influencia del pecado. Uh-huh. Llega un momento en el cual la humanidad da un grito de independencia en contra de Dios. Sí. Y Dios está respetando el libre albedrío de todos los hombres. Claro. Desde luego, dice la Escritura que un día todos seremos llamados a juicio, todos. No va a haber una persona que no sea llamada a juicio, unos para salvación y otros para condenación. Los que, ya sea para salvación o condenación, todas las personas van a tener rangos y niveles de salvación y de condenación. Te lo voy a poner de esta manera. Hablemos de la condenación. No todos tendrán, aunque todos los que van a ser condenados serán condenados, no todos tendrán el mismo nivel de condenación, uh-huh, sino que van a haber niveles de condenación. Yeah. Por ejemplo, Jesús le dijo ay de ti Corazín, hablando de una ciudad, ay de ti Betsaida,
Porque si los milagros que se hicieron en ti, Jesús estaba haciendo milagros extraordinarios. Estaba levantando muertos, levantando paralíticos, sanando leprosos. Estaba habiendo un movimiento donde las prostitutas estaban convirtiendo, los borrachos estaban siendo liberados del alcoholismo, los ladrones estaban recomponiendo su vida. Es decir, estaba viendo algo espectacular. Y Jesús le dijo a Corazín y a Betsaida: si los milagros y las señales que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran convertido. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, la condenación para ustedes será mayor. Oye, esto es nivel de condenación. La condenación de ustedes será mayor que la de los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué te está diciendo hoy la Biblia? Que aunque todos van a ser condenados, los condenables, Sí. no todos tendrán el mismo nivel ni rango de condenación. Sí. O sea, van a haber niveles. Ya. No, bueno, por la pregunta que me hiciste, tengo que irme a este punto final. Lo mismo la salvación. La salvación no, aunque todos los salvos, lo salvable, entrarán a la eternidad. Claro. No todos los salvos tendrán el mismo rango. Van a haber rangos. Por ejemplo, cuando el Señor ya viene, nos lo explica de esta manera. Habla de 3 niveles de salvos: el que produce a 100, el que produce a 30 y el que no produce. Sí. Entonces dice, mira, ¿cómo se llama? No produce, pero no perdió la moneda, la conservó. Sí. O porque si pierde la moneda lo condenan. ¿Me entiendes? Sí. Va. Ahora, cuando ya viene el dueño a pedir cuentas, dice: al que hizo 10, denle más. Al que hizo 5, denle más. A uno que tiene, quítensela. Pero ya está hablando de la eternidad. O sea que en la eternidad van a ver de a 10, van a ver de a 5. Y van a ver de los que no tendrán nada. ¿No sé si me explico? Sí. O sea, no aunque es la misma salvación, no todos tendrán el mismo rango y nivel de salvación. Por ejemplo, en la Biblia encuentras ángeles, Apocalipsis 14, que tienen coronas. Sí. Pero hay ángeles que no tienen coronas. Sí. O sea, hay ángeles que si tienen corona, que ejercen gobierno, autoridad, y otros que son gobernados. Aún en los ángeles hay rangos. Sí. ¿Qué te digo? En el cielo, Apocalipsis capítulo 5, 6, ves que está el Padre en su trono y a la diestra el Hijo. Sí. Mira el rango del Hijo. Dice que alrededor del trono 4 seres vivientes. Esos son de VIP. Sí. Luego hay un río que separa, que los aísla, y luego vienen los 24 ancianos alrededor. Sí. Esos están en buena posición, pero no están en la posición de los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes, ni del Hijo. Y luego alrededor vienen las miriadas de ángeles. Siempre me he preguntado qué hizo el ángel que está hasta atrás, para estar hasta atrás, y qué habrá hecho el que está en medio, qué habrá hecho el que está en primera fila angélica. Claro. Todo eso te muestra que sí van a haber rangos. No todo, mira, de hecho Corintios, 2 Corintios capítulo 5 verso 10, dice que todos los salvos, ahí está hablando de los salvos, compareceremos al tribunal de Cristo, no del Padre, de Cristo. Para que ahí, porque en el tribunal del Padre se decide quién se salva y quién se condena. En cambio, en el del Hijo, dice que van a recompensar, van a galardonar, de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. O sea, lo que hoy haces dentro del cuerpo te puede contar para ganar galardones o para perder galardones. ¿Ya? Sí. Bueno, de esa cuenta vamos a tener nosotros que hay condenados, salvos, y cada quien en su nivel de condenación o nivel de salvación. Claro. Por ejemplo, llegaron a decirle al Señor Jesús de los salvos: dile, Señor, permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Eso es un privilegio muy grande. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Esos privilegios, esos los tiene el Padre en su potestad.
eso no lo decido yo, lo decidirá el Padre. Eso Pero quiere decir que el que vaya a estar a la derecha y a la izquierda es porque hizo algo sobresaliente al resto. Entonces sí van a haber rangos. Aunque todos disfrutaron la misma salvación, disfrutarán la misma sangre que limpia, el mismo nombre que protege. No todos tendrán los mismos niveles de gloria. Habrán glorias. Bueno, cuando hablamos de líderes que cometen errores, porque tenemos mucho liderazgo que se ha torcido de la verdad. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos de gente que se ha torcido, que es de Dios, para que te quede claro que hay gente de Dios que se puede torcer. Claro, claro que sí. Incluso morir torcida. Sí. O recuperarse antes de morir. Por ejemplo, Pedro. ¿Quién duda del legítimo ministerio apostólico de Pedro? Pedro es un legítimo apóstol. Claro. Incluso murió Pedro diciéndole a la iglesia que él va a procurar que después de su partida, eso se lo dice en la segunda carta a la iglesia, recordarle las cosas que les había enseñado. Pedro murió como un vencedor. El mismo Pedro dice que el Señor ya le notificó la fecha de su muerte. ¿Hasta dónde llegó a tener intimidad Pedro? Que hasta la fecha de su muerte se la anunció el Señor. Sí. Bueno, pero en una oportunidad se torció. Incluso llegó a ser la boca de Satanás. Sí. Que le dijo al Señor Jesús: no vayas a la cruz del Calvario, no padezcas, no sufras, conviértete en rey sin cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. En primer lugar, saquemos una lección. Hay líderes verdaderos que se pueden corromper por un tiempo y después recapacitar. Por eso, pero mira, alguien pudo haber dicho: Pedro es del diablo, mire lo que dijo Pedro. pero no, era de Dios. Claro. Que por un momento se extravió, que hasta el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Que eso sería terrible que el Señor nos lo dijera a nosotros. Pero era un legítimo apóstol. Claro. Ahora mira, por ejemplo, a Judas. Judas parece un excelente apóstol. Sí. Nadie dudaba entre los discípulos que Judas fuera, ¿cómo se llama?, un mal discípulo. Al contrario, daban sus manos por él. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me traicionará, todos pensaron en sí mismos menos en Judas. Claro. Que hasta le dijeron: seré yo, maestro, pero jamás Judas. Porque cuando el Señor le dijo a Judas: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo. Dice que ellos pensaron que Judas, como tenía la bolsa, era el tesorero, fue a dar limosna a los pobres o a comprar víveres porque ya venía la Pascua. O sea, pensaron cualquier cosa de Judas, menos que él pudiera ser el traidor. Claro. Y era una gran cizaña. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso es que el Señor nos manda a discernir los espíritus. Ni siquiera las acciones, sino los espíritus. Porque hay gente como Judas, muy altruista, muy dado a los pobres, a la obra social, y es una gran cizaña, un hijo de perdición. Mira los criterios de Judas, que parecía un excelente líder. Tan excelente líder parecía que cuando la mujer derramó el frasco de alabastro, en una actitud piadosa, altruista, bondadosa, le regañó hasta al Señor Jesús. Dijo: ¿cómo? ¿Qué desperdicio de perfume? 300 denarios me hubieran dado a mí y pudiéramos haber ayudado a pobres con esos 300 denarios. La apariencia que daba era de que era un hombre preocupado por la obra social. Claro. Y la Escritura denuncia la verdadera intención de Judas es porque él siempre se quedaba con algo de la obra social. ¿Me explico? Sí. Entonces, aquí hay una cosa, hay líderes que sí muestran su careta, descarados, y son proabortistas, y son pro gays, y pro asesinato, y pro todo lo que sea, pro rebeldía, sí, pro drogas, etcétera. Sí. Y hay otros que son muy piadosos. No por eso dejan de ser nocivos. ¿Qué va a pasar con ellos? Fue tu pregunta. Algunos, el Señor les dará su paga aquí en la tierra. O sea, no toda, sino empezarán a recibir parte de su... por ejemplo, yo podría hablar de Hugo Chávez,
que fue el que comenzó la situación extrema que está viviendo el pueblo de Venezuela hoy en día. Sí. Él fue el iniciador de creando una constitución totalmente a favor de su liderazgo autoritario. Él se atrevió a blasfemar de Israel. Sí. Blasfemaba de Dios. En una oportunidad, y eso está grabado, este hombre en su locura, que casi todos los socialistas son bocones, casi todos los líderes socialistas les encanta la fluidez verbal, hacen discursos inmensos, van a hablar de un tema, terminan hablando de poetas, de lo que sea. Pero lo que tiene, por ejemplo, Chávez, fue que se atrevió a faltarle el respeto al Señor diciendo que Fidel Castro era una figura del Padre, que él era una figura de Jesucristo, y Evo Morales la figura del Espíritu Santo, que era una trinidad bolivariana, todo lo que él decía. Comenzó a pagar aquí en la tierra. Sí. Aquí en la tierra comenzó con esa metástasis que se le desarrolló. Cambió el discurso de ese grito, de esos gritos de tanta verba por gritos de dolor. Sí. Y así se fue de la tierra. O sea, hay gente que empieza su proceso aquí en la tierra. Obviamente, si aquí en la tierra comenzó el dolor, ¿cómo estará del otro lado del velo si Jesús no fue su Salvador? Entonces, desde luego habrá una cuota de mayor condenación a los líderes que prestaron sus bocas para convertirse en bocas del infierno y de las tinieblas. Sí habrá una cuota superlativa sobre ellos. Eso tengámoslo claro. Hablamos de Chávez, es un ejemplo muy claro, muy palpable. Hay otros ejemplos más. ¿Qué pasa con los que han torcido al pueblo? Porque hay gente que torce el pueblo. Por ejemplo, alguien que vivió una vida muy, muy mala fue Acab con Jezabel. Uh-huh. Y la sentencia de Dios fue que tanto Acab como Jezabel iban a comenzar la paga de su apostasía, porque ellos llevaron a Israel a la apostasía, a la adoración a Baal y a Acera, y una apostasía en contra de Jehová. Pero ellos comenzaron a pagar aquí en la tierra. Uh-huh. Todas las fechorías, todos los abusos y la corrupción que tuvo. Entonces, sería bueno, todos los que estamos en liderazgo, recordarnos que un día estaremos delante del Cristo de la gloria. No delante de nuestro pueblo, ni de nuestras ovejas, ni de nuestros hijos. Estaremos delante de un Dios que tiene los ojos como llama de fuego. Y que sabrá dar la paga a los que, guiados por el Espíritu, hablaron palabras de verdad. Porque dice la Escritura en Daniel que los que enseñaron la verdad resplandecerán en el reino de Dios como las estrellas. O sea, habrá un galardón para el líder que mantuvo la palabra de verdad. Realmente es muy difícil y complicado. Préstame la Biblia, mijita, que está ahí. Es muy delicado ejercer un liderazgo espiritual, porque si uno se tuerce, Dios del cielo, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero mira lo que le dijeron a Daniel en cuanto a los que enseñan, a los que han ejercido liderazgo con bendición. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo número 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, la gente que Dios nos dio el privilegio de tener liderazgo sobre multitudes, sobre personas, ya sea en el campo ministerial, en el campo político, estudiantil, todos los que en el hogar, como bien decías tú al principio, los padres, tenemos un liderazgo. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, dice que resplandeceremos como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, hay una bendición muy grande para los líderes
que mantienen los principios de la palabra de Dios, Sí. y habrá una cuota terrible de responsabilidad sobre los líderes que se apartaron de la palabra para complacer al pueblo. Es que un líder tiene dos opciones: o Dios es su Dios, o es el pueblo su Dios. Ya ves que en la democracia se nos enseña que la voz de Dios es la voz del pueblo. Ajá. O sea, lo que las mayorías digan, eso es lo que gana. Entonces, el líder que quiere complacer al pueblo, porque al pueblo le gusta que le hablen de dinero y que le engañen. Hemos hablado contigo de eso, que lamentablemente traemos el ancestro de Eva, que es el ancestro de que nos gusta que un líder político nos engañe, o un líder religioso, como el caso de la serpiente. Mira, pues, la serpiente engañó a Eva, y a Eva le gustó la mentira. Sí. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Es la promoción que tiene hoy en día el TV Offer, cuando te dice que si tú te pones una crema por 3 días, el abdomen te reduce 3 tallas. Es la serpiente: come de este fruto y serás como Dios. Exacto. ¿Cómo vas a llegar a ser como Dios solo por un fruto? Eso, Eva, le gustó el engaño. ¿Y cómo una persona va a creer que va a adelgazar 3 tallas untándose una crema por 15 días? Claro. Le gusta el engaño, Sí. pero le gustan las cosas fáciles. A la gente le gusta: compra esta máquina donde vas a estar leyendo tu Biblia y va a dar impulsos eléctricos, y con eso ya vas a bajar 5 tallas. ¿Qué quiere la gente? ¿No quiere esfuerzo? Quiere las cosas totalmente fáciles y con resultados prontos. ¿Cierto? Cierto. Lo mismo pasa con los líderes. El líder dice: ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere dinero? Le voy a predicar de dinero. Claro. Que dando una ofrenda, se va a volver super mega hipermillonario. ¿Qué le gusta a la gente? Le gusta la unción. No quiere orar, porque para la unción hay que orar. No vale levantarse de madrugada, no vale la escritura. Solo con que le pase yo el saco que traigo ungido, o mi manto ungido, ya con eso la gente no va a tener que levantarse a orar, no va a tener que leer la palabra. Ay, no. Y la unción y la presencia de Dios va a estar con él. Claro. Puede adulterar, fornicar, robar, chismosear, ser corrupto. Solo con que yo le pase mi saco, la persona va a arder en el espíritu y tendrá, sin necesidad de dejar la amante, sin necesidad de dejar de robar, sin dejar de ser corrupto, va a tener toda la bendición de Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero hay líderes que eso predican porque le gusta al pueblo. Al pueblo le gusta ser engañado y le gustan las cosas fáciles. Y te voy a decir una cosa, hay líderes cristianos que tienden mucho a ir con los políticos a decirles que Dios habla X o Y cosa, lo he escuchado mucho, y después vamos viendo unas barbaridades porque al final Dios... Mira, tenemos tanta ingenuidad, lamentablemente Solo el para pueblo hablar perece por bonito. falta de conocimiento, que solo porque un líder político ya aceptó una oración, dice: ya aceptó a Cristo y lo damos por convertido. Estamos dando a Herodes como que fuera salvo. Claro. Ya solo porque Pilato se lavó las manos, ya lo estamos metiendo al reino de los cielos y al paraíso. ¿Me explico? Sí. O sea, a veces hacemos cosas bien intencionadas, muy ignorantes. La ignorancia no nos exime de un castigo, porque debemos conocer la palabra. Hemos sido llamados a leer la palabra y a practicar la palabra y a disfrutar la palabra, porque el evangelio es para disfrutarlo. Alguien por ahí me puso: hermanos, que ser cristiano es muy difícil. Difícil es ser mundano. Eso es difícil. Es difícil tener que tomar un licor que no tiene un buen sabor y tener que emborracharte. Perder tu dinero, eso es difícil, la verdad que eso Claro. es difícil. Y manejar en la noche, ir en la carretera alcoholizado, drogado, eso sí es difícil. El Señor dijo que el yugo del mundo era difícil, y que el de Él era un yugo fácil y una carga ligera. Tendrá otro evangelio, pero no el de Cristo. El de Cristo no cuesta. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo se disfruta. A Cristo hay que disfrutarlo. A Jesús hay que disfrutarlo. La palabra hay que disfrutarla. ¿Qué te digo? Si estás disfrutando Claro. a Jesucristo, si estás disfrutando su presencia y su palabra, entonces no te va a costar, como Daniel, dejar las cosas de Babilonia, porque estás disfrutando a Cristo.
Claro. Si no estás disfrutando a Cristo, Claro que sino sí. que vas a vivir una religión que tiene imposiciones de lo que es bueno y malo, claro que te va a costar. Exacto. Pero el que disfruta a Cristo, por eso el Señor, antes de decirle a Pedro que va a morir por Cristo, le dice, ¿me amas más que estos? Porque si no me amas más que estos, entonces mejor vive la vida como se te da la gana. Claro. Si te amo más que eso, bueno, entonces ¿sabes qué? Vas a morir. Y incluso te vas a vestir como no quieres. Y vas a ir a donde no quieras, Juan 21. Sí. Pero primero le dice, ¿pero me amas? Porque si amas, esto es como cuando uno le dice a una jovencita, mire, y vas a planchar. No, yo no. ¿Vas a cocinar? No, no sé cocinar. Solo se enamora. Y ella está preguntando las recetas. Ya quiere curso de cocina y de chef. Sí. Así es el evangelio. El evangelio es que tú le dices a una persona, mire, usted va a dejar de tomar, imposible. Usted va a dejar de fornicar, imposible. Solo conoce a Jesucristo y se da una buena enamorada de Jesús, lo deja Claro. todo. Claro. Digámosle a Zaqueo, usted va a devolver la vajilla que se robó, los cuadros que se robó. Reprendo, diría Zaqueo. Solo conoció a Jesucristo y empezó a devolver las cosas y 4 tantos más. Sí. Dile a la mujer que va a romper el frasco de alabastro, que son todos sus ahorros, sobre la cabeza de Jesús. Te dice, está loco, yo jamás haría eso, sobre todo por un hombre. Exacto. Ya que estaba muy resentida contra los hombres y endemoniada. Solo conoció a Jesús y le derramó el frasco de alabastro. El amor nos manda a hacer cosas que dentro de la sobriedad nunca pensamos hacer. Por eso el evangelio, para no sufrirlo, hay que enamorarse de Jesucristo. Hay que enamorarse de su palabra. Entonces no va a haber aquello de que vaya a la iglesia, lea la Biblia, ore, mire, sirva. No, no hay necesidad. La gente hace por naturaleza en el amor lo que el amor demanda. ¿Amén? Amén. Amigos televidentes, este es su programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. A mí me da mucho gusto contar con su teleaudiencia. Agradecemos sus comentarios y en Iglesia Ven Señor Jesús los estamos esperando. Dios les bendiga.